Buenas perritos, hoy vamos a despedir el mejor mes del mundo, así que tenemos especial Spooky. Y como no podía ser distinto en mi canal, se va a tratar del vuelo 513. Resulta que el vuelo 513 despegó la mañana del 4 de septiembre de 1954 de un aeropuerto del oeste de Alemania al aeropuerto de Porto Alegre, en Brasil. Sin embargo, a mitad del recorrido, sobrevolando el océano Atlántico, el L-1049 desapareció totalmente de los radares, según informaron las propias autoridades brasileñas. Y en este punto comienza todo el protocolo de búsqueda que les conté en el video sobre la carrera de TCP, principalmente bajo la premisa de que el avión haya sufrido algún tipo de impacto. Lo sospechoso acá, o por lo menos lo que imposibilitó un poco la búsqueda, que hizo que se extendiera un toque más, es que no se activaron las radiobalizas CLT, que como les conté en este video, estas se pueden activar manualmente o bien ser activadas automáticamente si detectan que el avión sufre algún tipo de desaceleración repentina o que está sufriendo un impacto ya sea en tierra o en agua. Al no haber señal de esto, se apuntaba también a la teoría de que podría haber sufrido un desperfecto eléctrico todo el fuselaje. Sin embargo, sea cual sea el motivo, lo cierto es que este misterio no se resolvió. Finalmente, al poco tiempo, las entidades de búsqueda aérea se rindieron ante la posibilidad de que, sea que haya sufrido un impacto o haya sufrido un desperfecto eléctrico repentino, este incidente haya acabado con la vida tanto de la tripulación como de los pasajeros y la integridad del fuselaje, pese a las tantas búsquedas submarinas que se realizaron para intentar encontrar estas partes. 2 años después de este hecho, en 1956, la aerolínea cierra oficialmente sus puertas y presenta quiebra. Algunos especulan que no se pudo recuperar ni económicamente ni ante la mirada pública de esta catástrofe, pero sea como sea, no se supo más de ellos sino hasta 35 años después, cuando se termina de recontra-remilpicar todo. Porque el 12 de octubre de 1989, 3 décadas y media después, en el aeropuerto de Porto Alegre se encuentran con una aeronave que estaba ingresando, que no estaba dentro del cronograma diario de aeronaves que iban a ingresar y con la cual no lograban establecer contacto. Y lo más extraño de toda la situ es que este avión, que estaba circulando con total normalidad y perfectamente por toda la pista, era un L-1049, que ya era un avión bastante antiguo para los fuselajes que se estaban manejando en ese momento. Ya no se fabricaba, de hecho, pero se encontraba en perfectas condiciones. Y, para sorpresa de todos, además el ploteo de este fuselaje correspondía a la ya en quiebra aerolínea Santiago Airlines. Tan perfectamente como recorrió la pista, de repente estacionó, pero en ningún momento abrió sus puertas. No hubo señal de la tripulación en su interior y tampoco una mínima comunicación o intento de comunicación con las torres de control, por lo que el aeropuerto activa automáticamente el protocolo antiterrorismo bajo la presunción de que un avión privado se esté infiltrando, que de hecho estaba pasando, pero no se sabía bien a quién correspondía o si quizá era algún particular que había comprado un ejemplar de la aerolínea ya en quiebra, con vaya uno a saber qué intención, ¿no? Los aviones que se encontraban próximos a aterrizar fueron desviados a otros aeropuertos y la pista de aterrizaje de este fue cerrado, ya que ante el desconocimiento de la situación se activa un protocolo bastante semejante al de presencia de explosivos, y además porque es mucho más fácil resolver la situación sin tener personas y aviones recorriendo todo el perímetro, ¿no? El tiempo pasaba dentro del aeropuerto y la tripulación de este avión seguía sin emitir ningún tipo de comunicación. Era todo muy desconcertante porque no había forma de saber si se trataba de algún tipo de secuestro o quizá una falla en el fuselaje, en el sistema que estuviera imposibilitando la apertura de las puertas, o qué, quizá algo mucho peor. Sea lo que sea que estuviera en este avión, no estaba intentando ser visto, no se asomaba por las ventanas, ni siquiera estaba usando el sistema de comunicación por luces del exterior del avión. Era como si el avión se encontrara totalmente vacío. Sin embargo, fuera ya se estaba movilizando un grupo enorme de personas para tratar de abarcar todas las variables posibles. Ya había bomberos y policías dentro del perímetro, e incluso en los hospitales se estaban despejando camas en caso de que hubiera heridos, porque si había tripulación o pasajeros dentro, no estaban mostrando señales de vida. Con la pista ya totalmente evacuada, el personal del aeropuerto de Porto Alegre se encomienda a cortar la puerta para abrirla. Para adentro encontrarse con nada menos que 92 esqueletos perfectamente conservados, ocupando el lugar de los asientos y ubicados en los respectivos asientos que 35 años antes ocupaban los pasajeros y la tripulación del vuelo 513. El escenario era catastrófico. Los 88 pasajeros llevaban años de descomposición que los llevaban a solo huesos aferrados a los cinturones de sus asientos. Aún conservaban sus prendas puestas, de hecho se
se encontraban en perfecto estado, pero no eran modernas. Estas denotaban el paso del tiempo, al igual que la descomposición que habrían sufrido sus cuerpos. Era como si de repente 92 personas hubieran sufrido muerte súbita al mismo tiempo. De hecho, una de las posibilidades que se barajó era la de una pérdida de gas, ya que el panorama era similar a cuando un grupo familiar fallece en una casa por una pérdida de gas, todos a la vez sin notarlo porque están dormidos o lo que sea. No había ningún tipo de signo de violencia o caos, todos se encontraban perfectamente acomodados en sus asientos como si estuvieran muy tranquilos al momento de fallecer. No había ninguno que estuviera en una clara posición de defensa. Los 4 miembros de la tripulación, que deberían haberse encargado del aterrizaje, que todo el mundo había presenciado un par de horas antes, incluso el capitán Víctor Miguel Curie, que comandaba el vuelo 513, solo eran reconocibles por su ubicación dentro de la cabina y su uniforme. Víctor, de hecho, aún se encontraba sosteniendo los controles, pero estaba reducido a solo huesos. Cómo este fuselaje de 378.000 kilos había aterrizado perfectamente y todavía se encontraba en marcha era todo un misterio, pero poco más al lado de lo que estas personas estaban presenciando. Y los medios, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de esto, siendo el primero de estos el diario estadounidense The Weekly World News Tabloid, cuyo reportero Irwin Fisher publicó detalles de este suceso el 14 de noviembre de 1989. Sin embargo, los funcionarios brasileños se negaron a dar cualquier tipo de comentario respecto a la reaparición del vuelo 513, básicamente porque esto es totalmente falso. Bueno, no totalmente. Resulta que esta historia sí fue publicada en el tabloide de The Weekly World News, y es así como empezó a crecer esta leyenda pese a la falta de comentarios al respecto o de pruebas de los sucesos. De hecho, no contaban con un solo testimonio de algún empleado del aeropuerto o policía o bombero. No había un solo hospital que haya dicho así, efectivamente yo liberé camas para estas personas. Sin embargo, esto empezó a crecer y crecer. La leyenda del vuelo 513 escaló tanto que incluso científicos intentaron explicar los sucesos a como dé lugar. El Dr. Celso Atelo, un investigador paranormal y científico, aseguró en distintos informes que el vuelo 513 podría haber ingresado a algún tipo de distorsión del tiempo o vórtice del tiempo, que aparecería como resultado de la existencia de universos paralelos que según él debía haberse abierto en aquel entonces sobre el océano Atlántico, llevándolos a un mundo paralelo formado de antimateria capaz de absorber personas, masas, luz y tiempo, provocando un salto en el tiempo que para la aeronave podría haber parecido de segundos. Esto es básicamente lo que se cree que pasa en el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo de Michigan y en las zonas del Mar del Diablo. Y por supuesto teorías como esta tuvieron muchísimo peso, un poco también por la cantidad innumerable de aviones, barcos, ni hablar de personas desaparecidas que hay constantemente, que de pronto no se deben a saltos en el tiempo o vórtices, whatever, sino más a la ineficiencia del Estado o las entidades de búsqueda para encontrarlas. Sin ir más lejos, en 2018 cerraron la búsqueda del vuelo Malaysia Airlines 370, un Boeing 777 comercial desaparecido con 239 pasajeros y 12 tripulantes el 8 de marzo de 2014, muy pocos minutos después de despegar camino a Pekín. Que no les estoy diciendo que este sea un caso de aviones que se van en vórtice del tiempo, no es un ejemplo de eso, es un ejemplo de lo otro, de que no encuentran aviones y cierran búsquedas pese a tener información. Un poquito de esto, un poquito de aquello. De hecho, se cree que este avión se encuentra en un cañón bajo el mar, ya que aparecieron varias piezas de fuselaje flotando en distintas playas de África. La leyenda urbana del vuelo 513 resurgió muchísimas otras veces, pero con otros nombres, como el vuelo 914 de Pan American o el avión DC-4, entre otros, en los que la historia es básicamente la misma. Incluso se escribió un episodio de La Dimensión Desconocida que cuenta más o menos lo mismo. Un avión parte de Alemania o algún otro lugar, desaparece sobrevolando el océano Atlántico o algún otro lugar con agua y reaparece varios años después. Algunos dicen 35, otros dicen 37. La historia es básicamente la misma. Y cuando reaparece, tiene dentro de sí toda su tripulación muerta y los pasajeros también. Es básicamente la misma historia con distinto nombre de avión o de aerolínea. Sin embargo, pilotos, especialistas, científicos, personas, aunque escépticas, se encontraron
encontraban en un montón de situaciones tratando de explicar lo que ocurrió, casi como si una parte de nosotros se aferrara a la idea de que esta historia es cierta, ¿no? De hecho, se abrieron un montón de investigaciones al respecto, investigaciones oficiales. Se les llegó a pedir explicaciones al gobierno brasileño respecto a qué pensaba sobre el hecho, sobre la noticia o sobre la investigación del doctor Atelo, pero nadie se manifestó oficialmente al respecto. Y sí, hija. Y aunque para muchos esto sería todo, para un sector mucho más conspiranoico y fanático de esta leyenda urbana, esto es solo una prueba más de cómo el Estado está intentando ocultar lo ocurrido y ocultar la investigación e información que se recopiló al respecto. El grafeno transforma a la persona en una antena y termina como sintonizándose con el Bluetooth y con las antenas 5G, básicamente. Como suele pasar en estos casos, incluso reforzaron mucho la teoría un montón de personas que salieron a decir que o estuvieron ahí, o vieron el hecho, o son familiares de alguien que estaba dentro de ese avión, o que estaban en el aeropuerto, o que lo vieron en las noticias y después desapareció de todos lados. Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. Incluso algunos aseguran que esto fue parte del boletín oficial del FBI y tiempo después desapareció, por lo que aseguran que están intentando ocultarnos información respecto de las distorsiones en el tiempo. Pero como les comenté, no hay ni un solo comentario oficial, ni de un tripulante, ni de un efectivo de seguridad, ni de absolutamente nadie publicado en ningún lado. Si todo este mundillo les interesa en serio, tengo muchas historias de aviones que sí desaparecieron fehacientemente, con pruebas que existieron. Incluso tengo un testimonio de un piloto que asegura haber sobrevivido a un vórtice del tiempo. Déjenme los comentarios y yo los leo y veo qué hacemos. Acuérdense que estoy con una nueva sección, les dejo el mail por acá. Se va a llamar Me lo contó un amigo, y la idea es que me cuenten una anécdota que les pasó a ustedes o que fehacientemente les contó un amigo, que sea muy random, en plan, no querría que mi nombre quede unido a esto, de un trabajo turbio que tuvieron, o una expareja tóxica, o un amigo tóxico, o alguna broma que les hicieron o que hicieron y que salió muy mal. Me pueden confesar delitos no muy graves, lo que sea, que si le cuentan a una persona dirían, me lo contó un amigo, y yo los voy a estar leyendo y probablemente reaccionando en algún otro video. Así que creo que eso es todo. Gracias por comentar, por suscribirse, por likear, por todo, y nos vemos. ¡Pollito gato! ¡Pero!